tenemos la grata presencia de compañeros de lucha, compañeros de la política, y en esta ocasión vamos a hablar sobre proyecto de nación, proyecto de país, y si este movimiento político, esta fuerza política, tiene algunas ideas sobre un proyecto educativo o sobre la educación en general. Y en esta ocasión nos acompañan Cristóbal Arias Solís. Rafa, mucho gusto estar contigo. Julio Santoyo Guerrero, filósofo michoacano. Y buenos días, Rafa. Un compañero, amigo, Alfonso Fernández Cano, quien tiene también algunas ideas sobre este nuevo proyecto de país, de nación, y sobre la cuestión educativa. Y entonces empezaríamos con Cristóbal, para que desde su posición, desde su movimiento, desde su proclama, si tiene algunas ideas sobre un proyecto de nación, yo pienso que muy distinto al proyecto que hoy se está implementando y poniendo en práctica en México. Cristóbal, ¿cómo ves tú este proyecto del PRI gobierno, del prianismo, dicen algunos, y chuchismo perredista? El PRI-RD. Exactamente. ¿Cómo ves tú desde su movimiento este proyecto que se impone hoy, que es fundamentalmente pues un ataque a la soberanía nacional, y lo que ustedes proponen como movimiento? Pues yo creo, Rafa, que el actual modelo político, social, económico que ha venido prevaleciendo durante por lo menos ya 3 décadas en nuestro país, sus resultados no son positivos, no son favorables para la nación, para la mayoría de los mexicanos, y se ha ido agotando políticamente, económicamente, en distintos órdenes de la vida social, y considero que se requiere revisarlo y modificarlo con una nueva cultura de la participación ciudadana. Por ello es que nosotros, un grupo de michoacanos, de distintos conocimientos, experiencias, profesiones, hemos coincidido en la necesidad de hacer un ejercicio de reflexión en voz alta, pública, como lo estamos haciendo aquí en tu programa En Cambio, que nos permita buscar coincidencias en torno a la construcción de una nueva cultura política que aborde y ponga en el centro de la atención la participación amplia y decidida de la ciudadanía, para que se haga realidad en los propios instrumentos legales esa participación que tiene que dejar atrás los vicios que se dan en materia política, el agotamiento que tienen los partidos, el rechazo, hasta la repulsa que empieza a verse ya en los procesos electorales, donde cansados y aburridos los ciudadanos prefieren, a manera de mofa, pues postular y votar por candidatos animales a puestos de elección popular, votan por perros, votan por vacas, gatos. Votan por gatos, dicen que ya por burros no, porque ya es más que suficiente con los que postulan los partidos políticos. Entonces, pues se necesita una nueva participación, y para ello es importante que se legisle en los estados para facilitar la participación de la ciudadanía en materia de candidaturas independientes, como se requiere también el que se haga realidad lo que este discurso que luego se ha venido utilizando en épocas de campañas, pero que ya cuando se llega a los puestos de elección popular, quienes van por los partidos
se hacen desentendidos la llamada democracia participativa, que tendría que ver con otro tipo de figuras, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, etcétera, diversos temas. Pero no todo, creo que no se puede todo agotar en la cuestión política. Finalmente la ciudadanía, la gente, pues busca llevar cada mañana a su mesa qué desayuna a mediodía, qué come, y en la noche no se quiere ir sin nada en el estómago, de tal manera que se tiene que ver también qué hacer en materia de política económica que permita estimular el crecimiento, el desarrollo de la economía, para que se logre generar empleos remunerados o bien remunerados, para que haya oportunidades, que estamos viendo que este modelo no le permite a México un crecimiento de economía. Actualmente el mismo gobierno federal ha reconocido prácticamente un cero crecimiento en el desarrollo económico. Ellos estiman que a lo mejor puede crecer un punto y cachito el Producto Interno Bruto, pero es muy probable que en un proceso recesivo con el que se está viendo y donde ni siquiera el gobierno, hay una contracción del gobierno en el gasto público, lo más seguro es que va a haber cero crecimiento, y por lo tanto pues se van a ir agudizando las condiciones difíciles en materia económica, de tal suerte que entonces se requiere que no únicamente con nuestras opiniones, nuestros análisis, nuestras valoraciones y aportaciones, sino que éstas sirvan como estímulo para que entre muchos opinemos y vayamos construyendo las grandes líneas de pensamiento y luego de acción para algo distinto, para un proyecto distinto para el país en los próximos años. Muy bien, Cristóbal. Julio, todos sabemos que a partir de 1982, con Miguel de la Madrid, se inició un proceso político, económico y una presión internacional para cambiar incluso al mismo Estado. Incluso se simplificó, se achicó y empezó la era de las privatizaciones, desregulaciones y una disminución del gasto público. Este es un proyecto económico, político, cultural. ¿Qué propuesta tienen ustedes en cuanto a visualizar una configuración sobre las instituciones de la República? Hay un elemento que establece la Constitución y que en Poder Ciudadano nosotros lo retomamos de manera puntual, que dice que la soberanía del país, de la nación, radica en el pueblo, de él Artículo 39. Así es, entonces nosotros partimos justamente de este criterio, es decir, si la soberanía radica en el pueblo como correctamente esté establecido, hagámosla valer. Y para hacerla valer debe de darse a partir de la participación ciudadana. Y los asuntos que la ciudadanía aborda son los asuntos económicos, los asuntos políticos, los asuntos, vaya, que tienen que ver con el destino general de toda la nación. Creo que es tiempo, incluso ahorita, de frente a este otro tema que seguramente abordaremos posteriormente, el asunto petrolero, que como nación, como ciudadanos, tenemos que detenernos un poco a reflexionar. En el 82 empezó todo un proceso en que se modificó, a partir de la modificación de la idea de Estado y de propiedad de Estado, de lo público y de lo privado, y se generó todo lo que conocemos como todas las tendencias privatizadoras, pero hasta ahora creo que no se ha hecho un ejercicio lo suficientemente puntual y crítico acerca de los resultados de estos procesos de privatización y con respecto a la evolución de la economía misma, porque la idea que en aquellos días se acuñó era es un Estado obeso, hay que permitir el mayor mercado abierto. Esto va a permitir un incremento y un crecimiento mayor de la economía. Esto va a permitir la creación de más empleos por la inversión privada. En fin, se anunciaba un cambio muy importante en la vida económica del país, pero hoy, por ejemplo, en la mañana se decía, es que históricamente el crecimiento de la economía nacional jamás ha rebasado el 2%. Bueno, entonces, ¿en dónde está ese enorme cambio que iba a generar este proceso en que se desincorporan la mayor parte de las paraestatales? O bien, no nos hemos detenido, por ejemplo, a revisar, hoy otra nota parecía,
se está anunciando la inminencia de una quiebra de los ingenios azucareros, que fueron justamente privatizados hace ya algunos años. Entonces algo está pasando, o sea, algo no está funcionando debidamente en esos procesos. O se ha dicho, o se planteó, se pretende también romper el monopolio. El Estado tiene el monopolio del mercado, por ejemplo, en telefonía, y resulta que más del 80% del mercado telefónico lo sigue teniendo un particular. Es decir, tampoco rompimos los procesos monopólicos. Quiere decir que las cosas no han funcionado como debieran de ser. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido decisiones que se han tomado más en términos de bote pronto a partir de los intereses de poderes fácticos establecidos. Quiere decir que en las decisiones ha habido muy poca participación de la ciudadanía, y eso está ligado justamente con la forma en cómo hacemos política. ¿Quién hace política en el país? Pues élites que al final de cuentas toman acuerdos que no necesariamente pueden representar el interés de todos los ciudadanos, porque además los mecanismos de participación de la ciudadanía están bastante acotados y se circunscriben a los procesos electorales, pero además de manera bastante excluyente. Entonces, creo que hay bastantes elementos ahí que no han embonado adecuadamente o se han hecho de manera inadecuada. Por eso te decía desde el inicio, Rafa, nosotros partimos del concepto, la soberanía radica, dimana del pueblo, de la sociedad. Bueno, démosle a la sociedad el poder para la toma de decisiones. Ahorita Cristóbal mencionaba, hay figuras que debemos ya empezar a ver en la democracia mexicana como figuras que deben de estar allí presentes. El referéndum, el plebiscito y muchas otras formas de participación directa. Debe de dejársele a los ciudadanos ya, debe de entregárseles parte del poder que hoy han concentrado las burocracias. Ya no pueden, es demasiadas cosas que tienen que administrar. Muchas cosas las pueden administrar de manera más eficiente los ciudadanos. Esta es una de las características que nosotros planteamos a través de Poder Ciudadano como uno de los ingredientes de un nuevo proyecto de nación, que es al que tenemos que mirar hacia el futuro. Muy bien. Alfonso, tú que tienes la experiencia de la vida partidaria, estaríamos hablando entonces de una crisis de los partidos, y al mismo tiempo, ¿cómo ves tú el comportamiento de la clase política mexicana? Si es que se puede hablar de una clase política mexicana, ¿cómo ves desde Poder Ciudadano esta crisis de la política, crisis de los partidos, y qué puede hacer el ciudadano ante esta situación? Bueno, mira, mi querido amigo, la manera como yo veo este asunto es que es crítico ya el hartazgo que tiene el pueblo de México, ¿verdad?, con los partidos de México, ¿verdad?, partidos políticos de México, porque pues vemos que en la forma como manejan las candidaturas para los diferentes cargos en el país, llámese diputaciones, senadurías, gobernaturas, etcétera, pues ya el clásico dedazo, ¿verdad?, sin tomar en cuenta verdaderamente el perfil de cada uno de ellos, y además a la militancia también no se le toma en cuenta, ¿verdad?, pues para que participe en la designación de las candidaturas, ¿no?, sino que nada más va el palomazo del que está como dirigente en turno, llámese presidente del comité estatal o federal, etcétera, pero entonces es un control total el que tienen ellos en todos los sentidos, en el político, en el económico y en el social, ¿verdad? Y luego también estoy al tanto de que debemos de ser ya claros, ¿verdad?, de que debemos hacer un análisis más preciso en el perfil de los candidatos que han de representarnos, para que no vayan a hacer el papelito que van a hacer al Congreso, ¿verdad?, en donde parecen no representantes del pueblo, que es lo que deberían de entender, sino que se convierten en unos vasallos o en unos bufones, ¿verdad?, y que todo lo que
les dice el jefe supremo, Su Alteza Serenísima, es lo que hacen, porque están maiciados. Esa es la gran verdad, están maiciados. Entonces, ya basta con eso. Por eso el pueblo está harto de que se le diga que ya va a haber, las cosas van a cambiar, que ya se va a mejorar la educación, que ya no va a haber tanta delincuencia, que la educación se va a elevar su nivel, y en fin, una serie de cuestiones que nomás engañamos al pueblo diciéndoles que vamos a hacer, y no la ven llegar. Muy bien, Alfonso, muy bien. Cristóbal, es indudablemente que el proyecto económico de quienes gobiernan hoy pues está en una crisis profunda. No hay crecimiento de la economía, no satisface necesidades de la gente. Y en el campo de lo educativo, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo se imaginan que debería ser la educación? Porque el planteamiento que está haciendo Peña Nieto descubre que el sistema educativo mexicano hay un culpable, que es el profesor. Y en ese sentido me parece equivocado el diagnóstico, porque el sistema educativo mexicano desde hace tiempo está caído. Algunos llamaban que era una catástrofe silenciosa, y yo digo que ruidosa, ¿verdad? Es estridente. ¿Cómo ven ustedes desde Poder Ciudadano esta parte? ¿Qué se debería hacer en el campo educativo? Indudablemente que la crisis educativa que se vive en el país es resultado de ese propio modelo que se ha venido agotando, desgastando, y que, como en muchos casos hay es ya caduco, hay una duración de vida, como hasta un automóvil que tienes luego que, pues, aunque esté en buenas condiciones, lo tienes que reformar o tienes que cambiar, o en muchas cosas hasta en la vida cotidiana. Y en materia de educación, yo afirmo que el gran responsable de esta crisis es el Estado mexicano, que es el que tiene la obligación fundamental y constitucional de garantizar la educación pública y garantizarla con calidad y con resultados positivos. Lo que ocurre es que el Estado no ha querido asumir esa responsabilidad, no ha asumido una autocrítica, mucho menos una mea culpa, sino que trata de endosársela a quienes es una consecuencia de la distorsión en materia educativa, en este caso de los profesores, de tal forma que pues ahora se ha montado toda una campaña de descrédito, de linchamiento. Claro que ellos también ponen su parte, contribuyen con métodos que yo en lo personal, yo no como hablo como grupo ciudadano, sino en lo personal, pero creo que puede haber coincidencia con algunos compañeros de Poder Ciudadano, que también, han propiciado que se dé este ambiente. Yo creo que ha faltado una mayor responsabilidad también, porque finalmente, insisto, la responsabilidad principal la tiene el Estado mexicano, representado por el gobierno, que es quien le corresponde la rectoría, y ya ha distorsionado la relación entre gobierno y la parte laboral, en este caso los profesores, y yo creo que ha faltado un diálogo productivo que hace falta desde hace mucho, para que pueda haber aportaciones de cómo mejorar tanto condiciones de vida laborales como también obviamente la educación que se imparte por el Estado, para garantizar que sea de calidad, para que pudiese elevarse y no deteriorarse, como es el caso de muchas partes de la República, en el caso concreto aquí del Estado de Michoacán, de esta constante confrontación que se da entre profesores, secretaria de Educación, gobierno, y que yo creo que antes de anunciarse la iniciativa de reforma en materia educativa, debió haberse abierto a la participación
en primer lugar de los profesores y en segundo lugar de otros sectores educativos en el país. Julio, ustedes desde Poder Ciudadano ¿se imaginan alguna metodología, algunos contenidos, planes de estudios que debería ser efectivamente ahí la reforma educativa? No plantearla en la cuestión laboral o administrativa. ¿Cómo se imaginan ustedes que deberían ser esos contenidos en la educación? Diríamos que en términos de metodología, el primer paso es que tendríamos que reconocer lo que tú al inicio señalabas, el tema del diagnóstico. Es decir, en el diagnóstico no puedes tú partir del hecho de decir los culpables del problema educativo son los maestros. Luego entonces hay que meterlos en cintura a los maestros metafóricamente, y con eso resolvemos el problema de la educación. Los vicios que hay dentro del sector educativo, que puede haber, las desviaciones, las ineficiencias, etcétera, han sido ineficiencias, como bien lo señalaba Cristóbal, que provienen desde las mismas prácticas del Estado. O sea, hablando claro, el que hoy digan es que los culpables son los maestros. Bueno, por favor, o sea, de antemano estás no reconociendo que desde el Estado prohijaste justamente muchos de los vicios que hoy quieres cuestionarle a lo que se está viviendo en el sector educativo. De entrada, es un diagnóstico equivocado. Habrá que asumir que en todo caso tendrías que hacer una serie de reformas estructurales que tienen que ver incluso con la manera en cómo el Estado se relaciona con la educación. Y un proceso de esta naturaleza no lo podrías enfrentar tú en un proceso de tiempo sumario, 3, 4, 5 meses para resolverlo. O sea, ¿cómo puedes tú generar un cambio en algo que lleva en rutina, que es 50, 60, 70 años, algunas de las cosas que vive el sistema educativo? Necesitas un proceso bastante atemperado, bastante prudente, pero sobre todo para que las cosas resulten con mucha participación de los maestros. ¿Por qué razón? Todos sabemos que una reforma educativa, para que tenga resultados eficaces, solamente lo vas a hacer con la participación del maestro. El que está, al final de cuentas, atendiendo a los niños, trabajando con los niños, es el maestro. Y si él no está convencido de una reforma, no va a haber, al final de cuentas, transformaciones. O sea, el maestro pues, es el sujeto muy importante en el salón de clases. Y si él no está convencido de una reforma, por más que tú modifiques las cosas allá arriba, acá no van a operar. Incluso ese puede ser uno de los signos de la reforma actual. Es decir, que quedes a nivel de una reforma legal, a nivel nacional, pero que termines generando un ambiente de encapsulamiento en diferentes regiones del país. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú no vas a generar los cambios. Entonces, diríamos, metodológicamente, participación de los maestros como factor decisivo para cualquier transformación. Transformaciones que deben de darse a largo plazo. Muy bien, pues ya ven que el tiempo aquí se va rápido, aquí se va más rápido que allá afuera. Allá en la calle camina más lento. Así es. Les agradecemos, Alfonso, la presencia en este espacio, Julio, Cristóbal. Gracias. Gracias. Tenemos que seguir estas pláticas, estas charlas, para pensar este proyecto nuevo de nación, de país, que hoy sí requerimos todos en ese sentido. Yo creo que este es un pleito, una lucha permanente. Y gracias por su presencia en este espacio. Muchas gracias.